Hola, buenos días. A las personas que nos siguen desde los diferentes países de Latinoamérica o desde el lugar que nos estén acompañando. Reciban un afectuoso saludo de mi parte, agradecer a las personas detrás de la organización de la Cátedra Virtual de Justicia y Género, AVICOM de la UNED, y un saludo a la Fundación Justicia y Género. En esta tercera sesión de la Cátedra Virtual Justicia y Género, titulada Retos de las organizaciones de sociedad civil ante la auditoría ciudadana en la Administración de Justicia, nos encontramos en un espacio de reflexión y diálogo sobre un tema urgente, el rol que juega la ciudadanía organizada en la vigilancia de una de las instituciones más fundamentales para la vida democrática, que es el Poder Judicial. Históricamente, el sistema de justicia ha sido concebido como un espacio neutral, técnico, imparcial. Sin embargo, sabemos que la realidad es mucho más compleja y distante. La justicia en muchas ocasiones no llega de forma equitativa a todas las personas y es ahí donde la auditoría ciudadana, como forma de participación activa y responsable, se vuelve no solo un derecho, sino una necesidad ética y política. La auditoría ciudadana al Poder Judicial implica justamente entonces cuestionar si quienes imparten la justicia lo hacen con perspectiva de derechos humanos, si comprenden las desigualdades estructurales que atraviesan la vida de millones de personas y con especial atención en las mujeres. Implica también preguntarnos si hay transparencia en los procesos, si hay rendición de cuentas, si se garantiza el derecho a la defensa de quienes viven en condición de vulnerabilidad. Y cuando hablamos de personas vulnerabilizadas, no lo hacemos desde el discurso vacío. Nos referimos, por ejemplo, a mujeres en condición de pobreza, a madres jefas de hogar sin acceso a recursos legales, a familias enteras que enfrentan procesos judiciales sin una defensa pública adecuada ni sensible a su contexto, a personas trabajadoras que ven sus derechos violentados y que no encuentran respuesta ni reparación en los tribunales. Aquí es donde entra el papel clave de las organizaciones sociales, laborales, comunitarias, indígenas, feministas, que han tomado como propia la tarea de vigilar, cuestionar y exigir que el sistema judicial cumpla con su función con justicia social y lo haga con sensibilidad. Estas organizaciones actúan como puente entre las personas y las instituciones, como defensoras de los derechos colectivos y como promotoras de reformas estructurales. Hacen auditoría ciudadana acompañando a las víctimas en procesos judiciales, documentando fallos que refuerzan la desigualdad y visibilizando sentencias injustas, presionando por reformas legales, exigiendo que se garantice un acceso real a la justicia. Pero más allá del señalamiento, también proponen, impulsan modelos de defensa pública con enfoque de género y derechos humanos, demandan formación especializada para operadores de justicia y promueven una justicia transformadora que no se limite a resolver casos, sino que repare y restituya y dignifique. Una defensa pública realmente comprometida no puede ser ciega ante la desigualdad. Necesita ser sensible, empática y dispuesta a entender que el derecho que se ejerce no se ejerce en abstracto, sino en condiciones sociales concretas, marcadas por la pobreza, por la exclusión y la violencia estructural. Por eso, en esta sesión se busca en el centro esa dimensión de la justicia que muchas veces es ignorada, la mirada desde abajo, desde quienes no tienen poder, pero sí tienen dignidad, resistencia y derechos. Hoy nos acompañan tres mujeres excepcionales cuyo compromiso y experiencia aportarán una visión profunda y regional sobre estos temas. Desde México, la doctora María Emilia Molina de la Puente, desde El Salvador, la licenciada Ana Isabel López y desde República Dominicana, la máster Desiree de Rosario, quien moderará este diálogo. De mi parte, agradecerles la invitación y me siento honrada de haber participado con ustedes, grandes referentes del tema, y las personas que nos acompañan desde las redes sociales les invitamos a participar activamente a través de nuestras transmisiones en YouTube, Facebook y a sumarse en esta conversación que busca ampliar horizontes, denunciar injusticias, pero también proponer caminos para una justicia verdadera, democrática, inclusiva y transformadora. Gracias. Muchas gracias, muy buenos días.
Es un honor para mí unirme en esta conversación desde la República Dominicana, desde el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Saludo a todas las personas que en esta mañana nos ofrecen el privilegio de su compañía virtual. Me uno a los saludos dados por la señora Carolina, a todas lo que son nuestras expositoras del día de hoy y a cada uno y a cada una de ustedes que nos siguen a través de las redes. Gracias a la Fundación Justicia y Género por organizar estos espacios de discusión. El de abordar elementos tales como el rol de las organizaciones de la sociedad civil ante la auditoría ciudadana en la administración de justicia. Un poder que tiene tanta trascendencia en lo que es la consolidación de la democracia, la justicia oportuna para todas las personas. El de nuestro continente es un tema que tiene muchos desafíos y muchos retos, como nos plantea efectivamente la actividad del día de hoy. ¿Cuáles son esos retos que tenemos y cuáles son los elementos que, tal como nos ha planteado en esta introducción de la temática la compañera Carolina, de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas como un elemento fundamental, el de también que la ciudadanía tenga una voz organizada y representada, el de la promoción de la justicia desde un enfoque de los derechos humanos, que cada vez parece que se va perdiendo la idea de hay que volver a ese humanismo, hay que fortalecer esa mirada y esa perspectiva para la garantía de una justicia cumplida. La observación independiente y técnica tiene que contar con una ciudadanía que reconozca cuál es su rol, que sepa y lo ejerza. El de prevenir los abusos de poder, el de una educación cívica que empodere a las comunidades para este rol de vigilancia, de observación, para que el Poder Judicial, el sistema de justicia, cumpla con ese rol que debe cumplir de ser ese equilibrio y esa garantía de restitución de derechos. Para ello, en esta mañana vamos a tener a dos excelentes presentadoras que nos van a compartir durante 20 minutos lo que son sus aportes, sus miradas, su perspectiva en relación a esta temática. Vamos a tener a la doctora María Emilia Molina de la Puente y a la licenciada Ana Isabel López. Voy a presentar a seguidas a nuestra primera expositora, que es la licenciada Ana Isabel López. Es una reconocida trabajadora social salvadoreña con una trayectoria de más de 35 años al servicio de los derechos humanos, la equidad de género y la justicia social. Actualmente se desempeña como la directora ejecutiva del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, una organización fundada hace 37 años para la defensa de los derechos de las mujeres y en la promoción de su participación activa en los procesos democráticos. A lo largo de su carrera, la licenciada Ana Isabel López ha ejercido un liderazgo sólido en la incidencia política y en la construcción de agendas públicas con enfoque de género. Su voz ha resonado en numerosos espacios de diálogo y concertación, donde ha defendido de forma firme y comprometida los derechos de las mujeres, tanto en el ámbito nacional como internacional. Ha tenido numerosas representaciones de San Salvador en foros globales relacionados con la igualdad de género, los derechos humanos y la participación ciudadana, aportando su visión crítica y su experiencia desde los movimientos sociales. Durante el conflicto armado salvadoreño, formó parte del Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz, entre otras. Un espacio fundamental para el diálogo democrático y la auditoría social en tiempos de profunda tensión política. Su participación fue clave en la búsqueda de soluciones pacíficas en los derechos fundamentales durante uno de los periodos más complejos de la historia del país. La licenciada Ana Isabel encarna el compromiso, la coherencia y la esperanza de una lucha sostenida por una sociedad justa e igualitaria. Su trabajo incansable la convierte en una figura imprescindible en el camino
hacia la transformación social con perspectiva de género. Cedo los micrófonos en este momento a la licenciada Ana Isabel López, quien durante 20 minutos va a conversar con nosotros en relación a este importante contenido de la auditoría. Muchas gracias, estimada Desiree. Gracias por su excelente presentación. Un saludo cordial a todas y todos con quienes compartimos esta cátedra. Agradezco profundamente a Justicia y Género, especialmente al doctor Rodrigo Jiménez, que me hayan invitado como miembro de la Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres a participar de este esfuerzo importante, tan importante sobre todo para nosotras en estos momentos de difícil situación. Para mi presentación, tengo una presentación escrita. Es imperante en este momento poder socializar los principales retos que enfrentamos las organizaciones de la sociedad civil en El Salvador. Pues ahora más que nunca es realmente un reto poder ejercer auditoría ciudadana en la administración de justicia, poder visibilizar el rol en la defensa de los derechos humanos y la exigencia de justicia con perspectiva de género. He estructurado mi presentación de esta forma. El contenido es la reestructuración territorial del país, que es para que algunos conocen, hemos achicado el país en 42 municipios nada más. Readecuación del trabajo territorial, logros acumulados en riesgo, restricción de derechos y criminalización del trabajo social. La denuncia a la Contraloría está en este momento en un verdadero riesgo. Aprobación de la ley de agentes extranjeros, afectando el financiamiento y sostenibilidad de las organizaciones de la sociedad civil. Compromiso con el acceso a la justicia. Ventana ciudadana, estrategia para la prevención de la violencia de género. Desafío para la visibilización y legitimidad de nuestro esfuerzo. Introducción. En este nuevo contexto político tan difícil, en este contexto territorial de El Salvador, las organizaciones de la sociedad civil enfrentamos múltiples retos que limitan y desafían nuestro trabajo en la auditoría ciudadana y la defensa de los derechos humanos, especialmente en el acceso a la justicia. Como ya hablé, tenemos un nuevo contexto. Uno de los principales retos es el poco interés en atender y superar las sugerencias y observaciones que en el marco de acceso a la justicia las organizaciones realizamos. Esta es una verdadera impunidad para nosotras. Hacemos todo un esfuerzo de trabajo, de sistematización, lo presentamos y se hace caso omiso a nuestras sugerencias y demandas. Reestructuración territorial del país. A partir del 2024, El Salvador pasó de tener 262 municipios a 44. Esto implica una nueva organización administrativa
basada en distritos. Esta transformación afecta directamente la planificación, articulación y cobertura del trabajo que muchas organizaciones como nuestra Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres desarrollamos desde nuestro surgimiento. Es difícil para nosotras realmente adaptarnos a este nuevo contexto e implementar un proceso. Somos una organización de trabajo territorial. La readecuación del trabajo territorial como Asociación Movimiento Salvadoreño de Mujeres, MSM, con 37 años de trayectoria, ha fortalecido el trabajo social organizado, bases comunitarias en más de 40 distritos. En esos territorios hemos ejecutado proyectos de prevención de la violencia de género, formación de liderazgo, defensa de los derechos humanos y acompañamiento a víctimas. Aquí un mapa de nuestro territorio donde pueden observar ahora cómo cambian los municipios a distritos. Sin embargo, la nueva estructura nos obliga a adaptar nuestras estrategias, lo cual representa una limitante, tanto legal como operativa. Logros acumulados en riesgo. En los distritos donde trabajamos, hemos construido políticas municipales de género, con la participación de las organizaciones y los actores locales, implementando estrategias organizativas para prevenir y acompañar casos de violencia de género. Hemos construido ordenanzas municipales, desarrollando esfuerzos en Contraloría Social que luego son presentados tanto a las autoridades locales como a la población en general. En estas acciones participan las autoridades locales que asumen el compromiso de su implementación. Mas, sin embargo, todo esto está en riesgo, pues en este nuevo contexto, los municipios tienen diferentes distritos que no son los que corresponden al trabajo ya desarrollado ni a los proyectos que ejecutamos y que por años hemos venido desarrollando. Esto requiere de adaptarnos a la nueva reestructuración. Cuando hablo de restricción de derechos y criminalización de trabajo. Desde hace más de 3 años, el gobierno actual impulsa el régimen de excepción que coarta la libertad y libre movilidad de las personas. A pesar de los señalamientos de violación de derechos humanos, uno de los principales objetivos es infundir para que las organizaciones y personas defensoras de derechos se queden calladas. Acá se habla de calladita, se te ve más bonita. Sin embargo, en los 6 años de gestión, el gobierno mantiene una calificación elevada del 8.5%. Una cosa bastante extraña, pero es así. A pesar de existir señalamientos a la violación de derechos, como no permitir visitas a familiares presos del régimen, no existe un debido proceso de justicia, ni acceso a la justicia, ni libertad de prensa. Durante este año van varias capturas de defensoras y defensores de derechos,
como es el caso de la jefa del área anticorrupción de Cristosal, la abogada Ruth Eleonora López, un caso muy sonoro que ustedes escucharán. El abogado constitucionalista Enrique Anaya y muchos más. Todas y todos estamos en este momento expuestos y expuestas a la persecución política. Aprobación de la ley de agentes extranjeros. Durante el mes de mayo se hace efectiva una de las últimas amenazas: la aprobación de la ley de agentes extranjeros, que envió al diario oficial para su publicación. Esta tiene como un principal objetivo fiscalizar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, callar las voces disidentes y cobrar el 30% de cada transferencia que para la ejecución de proyectos las organizaciones de la sociedad civil hemos gestionado. Según la ley, el gobierno, mediante la RAEX, el reglamento de agentes extranjeros que se ha creado, auditará el uso de fondos por proyectos, pues el gobierno nos señala como opositoras a su régimen, opositoras a su gestión, y que utilizamos los fondos para promover agendas extranjeras. Compromiso con el acceso a la justicia. Una de nuestras metas es continuar formando a las mujeres en el acceso a la justicia, el desarrollo de liderazgo, el empoderamiento hasta que sean autosuficientes y puedan tomar sus propias decisiones. Institucionalmente documentamos casos de violencia feminicida, violaciones sexuales, hechos que aún continúan en la impunidad, pero protestar por estos casos y por esta situación nos pone en verdadero riesgo. Ventana ciudadana. Esta es una estrategia para la prevención de la violencia de género que nosotras como asociación hemos creado, desarrollado. Desde el espacio de las ventanas ciudadanas promovemos auditoría y contraloría social a nivel de los territorios, en los municipios y en los distritos ahora. Participamos en los espacios de mesa interinstitucional y juntas impulsamos la ruta de acceso a la justicia. Desafío de visibilización y legitimidad. En este momento, uno de nuestros principales retos es inscribirnos en la ley de agentes extranjeros, como lo exige el gobierno, garantizando así nuestra continuidad como organización. Demostrar que nuestro trabajo en el apoyo al desarrollo integral de las mujeres, niñez y juventud realmente procesos que mejoren, realizando procesos que mejoren su calidad de vida, aportando de esta forma al desarrollo del país. Y lo que es un verdadero reto, pero esperamos lograrlo, es ser exoneradas del impuesto del 30%. Pues desde hace muchos años hemos construido una red
de agencias de cooperación financiera que nos están preguntando si presentaremos propuestas de proyectos este año, dada la situación que también para ellas está ocurriendo. Pero ya nos dejaron claro que las agencias no pagarán ese 30% de impuestos, por lo cual corremos el riesgo de no poder continuar apoyando nuestra población más vulnerable. Muchas gracias. ¿Seguimos? Claro, espero muchas preguntas. Muchísimas gracias. Observaciones, sugerencias, todo lo que pueda contribuir en estos tiempos a superarnos, a seguir adelante. Muchísimas gracias a la licenciada Ana Isabel López, quien ya ha sido presentada. Ella nos ha planteado 8 grandes elementos que desafían todo lo que tiene que ver con el rol de las organizaciones de la sociedad civil en la auditoría ciudadana y el de cómo la expresión del contexto salvadoreño desafía mucho más a lo que es el mantener el servicio a los grupos vulnerabilizados, todo lo que tiene que ver con gravar el servicio de las organizaciones sociales a través de una normativa, el hostigamiento, la persecución a defensores de derechos humanos, o sea, callar las voces disidentes. Y para ello han establecido una estrategia de articulación con las agencias, quienes definitivamente se han planteado el de no pagar un impuesto de 30%, tal como nos ha compartido la licenciada Ana Isabel en relación a la acción de las organizaciones sociales. Es hablar de un contexto especialmente difícil, todo lo que tiene que ver con la reorganización administrativa, el de la posibilidad de revertir los logros que han obtenido en un tema tan importante como es el abordaje integral de la violencia, en la que acompañan a las personas que más lo sufren, a las víctimas. Y por tanto, la licenciada Ana Isabel nos ha puesto un contexto de pensar y de aportar. Vamos a continuar y esperamos que sus preguntas se manifiesten, el de que puedan hacerla a través del chat que está disponible para ello. En lo que ustedes piensan, escriben sus preguntas, sus interrogantes en relación a cómo se determina, por ejemplo, agentes internacionales o extranjeros a personas que están dentro del territorio ofreciendo un servicio público para la garantía de los derechos humanos y para la imparcialidad y el buen desempeño de la administración de justicia, que tiene un rol tan importante en el mantenimiento de la democracia misma. Así es que, mientras ustedes hacen estas preguntas o piensan en cuáles preguntas tendrían frente a esta situación, yo voy a pasar a presentar a nuestra segunda expositora, que es la doctora María Emilia Molina de la Puente. La magistrada María Emilia Molina de la Puente es una destacada jurista mexicana cuya formación académica y trayectoria profesional la posicionan como una figura clave en el ámbito judicial y en la defensa de los derechos humanos, una confluencia importantísima. Es doctora en Derecho Judicial por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Nayarit, maestra en Derechos Humanos y Democracias por la Flaxo y también en Derecho Comparativo por la Universidad de Guadalajara. Su sólida base académica se complementa con su formación como licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Panamericana. En el ámbito académico, la magistrada Molina de la Puente ha compartido su conocimiento como catedrática en instituciones de gran prestigio como la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y la Escuela Federal de Formación Judicial. También ha sido profesora invitada en diversas universidades, contribuyendo activamente a la formación de nueva generación de juristas. Actualmente se desempeña como magistrada de circuito y preside la Asociación Mexicana de Juzgadoras, ACE.
desde donde impulsa el fortalecimiento del rol de las mujeres en el sistema judicial y promueve la justicia con perspectiva de género. A lo largo de su carrera ha demostrado un firme compromiso con la equidad, la democracia y el respeto de los derechos fundamentales. Su trabajo combina la excelencia jurídica con una visión profundamente humanista y su activismo ha sido clave para alcanzar en la construcción de una justicia más igualitaria e inclusiva en México. La magistrada María Emilia Molina de la Puente representa el equilibrio entre el conocimiento académico riguroso y una práctica judicial con sentido ético, social y transformador. Dejo los micrófonos en este momento a la doctora María Emilia Molina de la Puente. Muchas gracias, bienvenida, doctora. Al contrario, muchísimas gracias, gracias por la presentación. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco la invitación para compartir en este espacio académico algunas reflexiones en un momento tan complejo que tenemos en toda la región. Soy magistrada federal, como se dijo, de carrera judicial, próxima al retiro por virtud de la reforma judicial en México, con 27 años de trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, y he vivido desde dentro las tensiones, las resistencias y también los avances del sistema de justicia en México. Hoy hablamos de auditoría ciudadana en un contexto donde la justicia enfrenta no solo desafíos técnicos, sino ataques estructurales a su legitimidad y autonomía en México y en muchos otros países. Voy a compartir una presentación, espero lograrlo. Gracias. Este día me propongo abordar desde una perspectiva crítica dos ideas en torno al papel de las organizaciones de la sociedad civil frente a la auditoría ciudadana en la administración de justicia, especialmente en el contexto de la actual reforma judicial y de los ataques globales que enfrentan los poderes judiciales en muchos países. Pretendo abordar dos grandes temas. Primero, el papel estratégico de las organizaciones de la sociedad civil en defensa de la independencia judicial, los avances que en América Latina ha habido en materia de derechos humanos gracias a las organizaciones de la sociedad civil. Además, una reflexión sobre las asociaciones de personas juzgadoras, en especial de mujeres juezas, y los desafíos para ejercer auditoría ciudadana en contextos de opacidad y criminalización. En primer lugar, quiero subrayar que las organizaciones de la sociedad civil han cobrado una relevancia estratégica en la defensa de la independencia judicial. En las democracias constitucionales, las organizaciones de sociedad civil cumplen funciones esenciales: observación, denuncia, litigio estratégico, acompañamiento a víctimas, presión institucional y comunicación pedagógica hacia la ciudadanía. ¿Por qué importa ese rol? Porque cuando las instituciones pierden autonomía frente al poder político o cuando son debilitadas desde dentro, como ocurre hoy con la reforma al Poder Judicial en México, donde se ha socavado la independencia judicial y donde además se ha cesado a todas las personas juzgadoras de nuestro país, sustituyendo por lo menos a la mitad con personas juzgadoras de todos los niveles de gobierno. En México tenemos la división entre los poderes judiciales de las entidades federativas y el Poder Judicial de la Federación, que el Poder Judicial de la Federación se encarga de manera concentrada del control constitucional y la defensa de los derechos humanos a través del juicio de amparo. Bueno, pues ahora se han elegido de manera popular, es decir, por voto directo de la ciudadanía, a por lo menos la mitad de las personas juzgadoras de este país, incluido las del Poder Judicial de la Federación, y con requisitos mínimos básicos donde simplemente se necesitaba ser abogado o abogada y tener un promedio de 8 en la carrera. Tenemos información, según se ha estado manejando en medios, de que ahora están como personas juzgadoras selectas, personas ligadas al crimen organizado, personas que tienen diversas denuncias por temas de acoso sexual, incluso de violación, y bueno, ahora son personas juzgadoras que entrarán en funciones
el 1 de septiembre. Las organizaciones de la sociedad civil en este contexto de debilitamiento de las instituciones se convierten en una de las pocas voces capaces de sostener el equilibrio democrático. La independencia judicial no es una prerrogativa de juezas y jueces, es una garantía para todas las personas. Es el muro de contención frente al abuso del poder y la base que permite que los derechos humanos puedan ser exigidos y protegidos. El hecho de que se vulnere la independencia judicial como garantía del acceso a la justicia, pues hace que se diluya la posibilidad de exigir no solo el respeto de los derechos humanos, sino su reparación en caso de violaciones. Y como sabemos, este no es un fenómeno aislado de México. Basta con mirar lo que ha ocurrido en Polonia, en Hungría, en Guatemala, en El Salvador, por decir solo algunos de los países, incluso Estados Unidos. La justicia ha sido blanco de reformas autoritarias, muchas de ellas promovidas bajo el discurso de combate a la corrupción o de democratización. Pero en el fondo se busca controlar a quienes deben controlar al poder. Las organizaciones de la sociedad civil son quienes han sostenido la narrativa pública de defensa del poder judicial como pilar del Estado de Derecho, incluso cuando el discurso oficial lo presenta como un enemigo del pueblo. Y no obstante la deuda histórica que sigue vigente en la impartición de justicia para todos y todos en condiciones de igualdad. En ese escenario, las organizaciones de la sociedad civil cumplen funciones que ningún otro actor puede suplir. Documentan y denuncian regresiones institucionales. Actúan como interlocutoras con organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Relatoría de las Naciones Unidas. Promueven litigios estratégicos, acompañan a víctimas y también a juzgadores perseguidos o censurados y sostienen una narrativa pública de defensa del Estado de Derecho cuando otros actores, por miedo o por cálculo, guardan silencio. En América Latina, las organizaciones de la sociedad civil no solo han cumplido un papel reactivo ante las crisis judiciales, también han sido motor de transformación positiva, muchas veces con más continuidad, consistencia y visión que los propios estados. Hay ejemplos contundentes. Y no es que no pretendo extenderme mucho, pero daré 4 ejemplos que me parecen interesantes y muy reveladores. En Argentina, gracias al trabajo de asociaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales, se logró reabrir juicios por crímenes de lesa humanidad y se fortalecieron mecanismos de control judicial sobre las fuerzas de seguridad. Sin este trabajo, la justicia transicional habría quedado inconclusa. En Colombia, las organizaciones de sociedad civil jugaron un papel clave para que la justicia transicional del proceso de paz incluyera derechos de las víctimas, perspectiva de género y mecanismos de verificación independientes. También impulsaron el reconocimiento del desplazamiento forzado como crimen y presionaron para la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. En Guatemala, fue la articulación entre sociedad civil y organismos internacionales la que permitió la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, una comisión independiente que logró procesar redes político-criminales enquistadas en el aparato judicial y gubernamental. Aunque la CICIG fue desmantelada, su legado y sus alianzas con organizaciones de la sociedad civil siguen presentes. En México, aunque a menudo no se reconoce con suficiente énfasis, las OSC han empujado reformas clave. La creación de los juicios orales en materia penal, la reforma constitucional de derechos humanos en 2011, el reconocimiento del feminicidio como figura jurídica y además la forma en que debe hacerse la resolución de la Suprema Corte que determina cómo deben hacerse las investigaciones de feminicidio, fue gracias al apoyo de la sociedad civil en un caso específico que conocemos como el caso Mariana Lima. El avance de justicia para personas indígenas, migrantes, mujeres y víctimas de desaparición, la exigencia de sentencias con lenguaje claro, con enfoque de derechos humanos y género, ha sido resultado del trabajo conjunto entre OCC, academia y algunas juezas comprometidas. E incluso la alerta sobre condiciones riesgosas, inadecuadas o simplemente desbordadas en que trabajan diferentes instituciones que conforman el sistema de justicia. En todos estos casos, el aporte de las organizaciones de sociedad civil ha sido técnico, político y simbólico. Técnico al aportar diagnósticos, indicadores y estándares. Político al generar presión legítima y abrir el debate público.
y simbólico porque restituyen la confianza de la ciudadanía en que la justicia puede transformarse desde abajo. No es exagerado decir que sin estas organizaciones, la justicia en América Latina sería aún más excluyente, más autoritaria y más lejana a las víctimas. Por eso, no basta con decir que las organizaciones de sociedad civil son aliadas. En muchos momentos han sido las únicas que han sostenido el horizonte ético y democrático de la justicia. Y en esta etapa, frente a los retrocesos que vemos en varios países, su trabajo es más necesario que nunca. Desde dentro del Poder Judicial puedo decir que muchas veces las personas juzgadoras no tienen condiciones para hablar. Las organizaciones de la sociedad civil, en cambio, sí pueden visibilizar lo que está en juego. Pero para hacerlo con eficacia, deben asumir también responsabilidades, comprender a profundidad el sistema, construir alianzas éticas y estratégicas y ser conscientes de que defender la justicia no siempre coincide con defender resoluciones individuales. La defensa de la institucionalidad va mucho más allá. En este punto quiero abrir un paréntesis importante para hablar del papel que también han asumido las asociaciones de personas juzgadoras, en particular aquellas conformadas por mujeres juezas. Estas asociaciones, en México, como la JUFET o la Asociación Mexicana de Juzgadoras, que me honro en presidir, han cumplido una función híbrida y valiente. No son estrictamente OSCs, pero tampoco son entes oficiales. Son una forma de organización desde dentro del Poder Judicial que ha servido para generar comunidad, proteger derechos y alzar la voz cuando las condiciones institucionales lo impiden. Durante la actual reforma judicial en mi país, muchas mujeres juzgadoras fuimos desplazadas masivamente sin explicación, sin defensa y sin garantías. Y han sido justamente estas asociaciones quienes nos tendieron la mano, quienes documentaron nuestra salida, alertaron a organismos internacionales y sostuvieron una denuncia que de otro modo habría quedado silenciada. Por ejemplo, en noviembre del año pasado, a través de las asociaciones tuvimos una participación en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde hicimos del conocimiento lo que estaba sucediendo respecto a la independencia judicial y a los poderes judiciales en México. Esas redes de juezas no solo han promovido paridad o liderazgo femenino, están sosteniendo la dignidad judicial frente a un modelo que pretende barrer con la experiencia y el mérito a cambio de cuotas políticas o decisiones discrecionales. Su papel en este momento es invaluable, porque cuando el poder político intenta dividir, aislar y silenciar, las redes de juezas y los puentes que tienden con la sociedad civil se convierten en escudos éticos, en cajas de resonancia y también en canales de diálogo ciudadano. Entre las asociaciones de mujeres juzgadoras de la región, también pedimos una audiencia apoyadas también por la Fundación de Justicia y Género, en donde estuvimos también en la Comisión Interamericana alertando de los problemas que tenemos las personas juzgadoras que por razón de género tenemos diferentes tipos de violencia. Y esto impacta necesariamente en la forma en que se imparte la justicia. Hemos hecho manifestaciones públicas y a través de las asociaciones hemos salido de espacios que no teníamos acceso, las personas juzgadoras en lo individual, por nuestro propio trabajo, y es a través precisamente de estas asociaciones que hemos salido incluso a las calles a defender la independencia como garantía de la defensa de los derechos humanos para todos y todas. En segundo punto, quiero abordar es el conjunto de desafíos que enfrentan las organizaciones de sociedad civil para ejercer una auditoría ciudadana efectiva en materia judicial, sobre todo cuando el entorno es hostil. En teoría, la auditoría ciudadana busca vigilar el funcionamiento de las instituciones y promover la rendición de cuentas. En muchos sectores ha tenido efectos positivos: mayor transparencia, mejor uso de recursos, fortalecimiento de la confianza pública. Pero el ámbito judicial es particularmente complejo, y más aún cuando el poder político busca deslegitimar sistemáticamente a las y los juzgadores y también a las organizaciones de sociedad civil que se enfrentan a la auditoría ciudadana de la Administración de Justicia. En primer lugar, enfrentamos un problema estructural de opacidad. En contextos como el actual, se limitan los mecanismos de acceso a la información pública, se desmantelan órganos autónomos, se desacredita el saber técnico y se elimina, como ocurre en México, la carrera judicial y sus procesos meritocráticos. ¿Cómo hacer auditoría ciudadana cuando se oscurecen los datos y se desmantelan los procedimientos institucionales?
En segundo lugar, muchas OSC carecen de formación técnica para comprender el funcionamiento interno del Poder Judicial. Esto las expone al riesgo de hacer juicios equivocados o de ser utilizadas políticamente para justificar ataques a la función jurisdiccional. Y en tercer lugar, hay un riesgo real de represalias. Las organizaciones que alzan la voz contra las reformas regresivas son frecuentemente descalificadas, señaladas de conservadoras, corruptas o enemigas del pueblo. Y no solo ellas. También las juezas y jueces colaboran con esas organizaciones o defienden la autonomía del sistema judicial. Esa fotografía que está en pantalla es las personas que están en medio, son dos juezas de distrito federales de aquí de México, rodeadas por la policía en una de las manifestaciones en defensa de la independencia judicial. Al hablar de los desafíos para ejercer auditoría ciudadana, no podemos ignorar el clima de represalias que enfrentan hoy muchas organizaciones y personas defensoras de derechos humanos. En América Latina, ejercer la crítica institucional conlleva riesgos reales. Hemos visto cómo en distintos países se utilizan las fiscalías como herramientas de persecución política. Activistas, periodistas, defensores de territorio y personas juzgadoras han sido blanco de carpetas de investigación, campañas de desprestigio y procesos penales infundados. A esto se suma el uso del aparato fiscal como mecanismo de presión, auditorías selectivas, congelamiento de cuentas, cancelación del estatus de donatoria autorizada o amenazas veladas desde instancias tributarias. Y lo más grave, los asesinatos. México, por ejemplo, es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer la defensa de los derechos humanos. Las y los defensores del medio ambiente, de pueblos indígenas, de mujeres y de víctimas de violencia viven bajo constante amenaza. Lo mismo puede decirse de periodistas y de organizaciones que documentan violaciones desde el Poder Judicial o desde las fuerzas del orden. En este contexto, ejercer auditoría ciudadana sobre la justicia no es un acto técnico, es un acto de valentía. Y por eso merece protección, reconocimiento y acompañamiento nacional e internacional. Finalmente, hay un desafío ético. La auditoría ciudadana debe promover integridad y legalidad sin convertirse en una forma de presión indebida sobre la judicatura. No se trata de que las organizaciones de sociedad civil suplen al Poder Judicial ni lo controlen de forma paralela. Se trata de exigirle cuentas sin vulnerar su independencia. Las organizaciones de sociedad civil deben hacer auditoría sin convertirse en instrumentos de control político o revancha institucional. En ese sentido, la relación entre organizaciones de sociedad civil y justicia debe construirse desde la colaboración crítica, no desde la subordinación ni la confrontación sistemática. En resumen, las organizaciones de la sociedad civil tienen hoy un papel clave en la defensa del Estado de Derecho, pero su intervención en la justicia, especialmente a través de la auditoría ciudadana, exige madurez, estrategia y un profundo compromiso con la verdad y los derechos humanos. Frente a reformas que amenazan con vaciar el sistema judicial de sus fundamentos técnicos y éticos, la sociedad civil organizada debe responder con más análisis, más acción colectiva y más responsabilidad. Porque cuando se desmantela la justicia, no solo se pierde un poder, se erosiona el piso mínimo de la convivencia democrática. Muchísimas gracias. Por este diagnóstico, yo creo que bastante claro, preciso, concreto sobre qué pasa y cuáles son los aportes que han hecho las organizaciones de la sociedad civil para la consolidación de la defensa del Estado de Derecho. Pero también el de cuáles son los riesgos que las personas que asumen esas voces en el Estado pueden sufrir: represalias, riesgo, despojo de sus funciones, pero también el de pretender anularles como profesionales. Yo creo que nos ha aportado elementos muy importantes, excelente, la felicito, doctora. Creo que todo lo que tiene que ver con visibilizar los aportes que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer en la auditoría ante la Administración de Justicia implica tener también la convicción de que estamos trabajando por bienes colectivos, por trabajar por el sistema democrático, por la consideración de quienes más sufren el de que el Poder Judicial no sea independiente o el de que no tenga un marco ético que respete y proteja.
Es muy importante también lo que nos ha planteado con relación a lo que aportan las organizaciones en relación al sistema, a lo que es la funcionalidad de un sistema constitucional garantista. Importantísimo también con relación a la investigación del feminicidio, que sabemos que en toda América Latina sufrimos las consecuencias de este sistema, que no en todos lugares tiene sanciones. Por ejemplo, en Dominicana el tipo penal feminicidio no existe, aunque haya una clasificación por ahí, en la normativa como tal no existe. Importante también el rol y el liderazgo femenino en lo que son las personas juzgadoras. Yo creo que también es un aporte que hay que mirar y visibilizar, cómo las mujeres aportan a construir paz, a construir institucionalidad, a construir, tal como nos ha planteado al final de su presentación la doctora, una colaboración entre el sistema de administración de justicia y lo que son las organizaciones sin perder su autonomía, una horizontalidad en esta relación. Si nosotros como personas comunes podemos pensar que no podemos cuestionar, investigar, demandar de la justicia, de la administración de justicia, una mayor coherencia y una ética concreta, fundada en el respeto de los derechos, la doctora nos ha dado elementos fundamentales para reafirmar que las organizaciones de la sociedad civil sí lo hacemos y sí tenemos una responsabilidad en mantener esa lucha por el Estado de Derecho en nuestros países. Muchísimas gracias a las dos expositoras que nos han aportado elementos importantísimos de cómo las organizaciones sociales que hoy siguen haciendo y desempeñando este rol tienen enormes desafíos y persecuciones. En el momento en el que se califica como una institución que debe ser valiente, o sea, no solo tener competencia, información y muy buen análisis, nos está diciendo, esto también es un riesgo. Esto requiere el de que lo asumas sabiendo que puedes tener persecuciones y puedes tener, hablo de límite de personas que han sido asesinadas, sencillamente por cumplir con un rol de manera apropiada. En este momento, quisiera de nuevo invitar a las personas que nos siguen en el YouTube a realizar preguntas a nuestras expositoras que nos han planteado un panorama con mucha claridad y muchísimos elementos para discutir y reflexionar. Mientras nos llegan las demás preguntas, voy a comenzar con unas cuestionantes a las doctoras. Primero, Ana Isabel López, y posteriormente la misma pregunta a la doctora María Emilia Molina de la Fuente. Y dice así: ¿cómo pueden las organizaciones de la sociedad civil de mujeres fortalecer su legitimidad y sostenibilidad en procesos de auditoría ciudadana sin comprometer su autonomía frente a los poderes judiciales? La licenciada Ana Isabel López, por favor, e inmediatamente a la doctora María Emilia. La misma pregunta. 3 minutos. Gracias, sí. Felicidades a la doctora María Emilia de la Fuente por su excelente exposición. Ha sido realmente muy contundente en afirmar los apoyos y el trabajo que desarrollamos la sociedad civil en la defensa también de la justicia para la humanidad en general, ¿verdad? Gracias. Bueno, sobre la pregunta, ante el contexto que he planteado, como pueden ver, para nosotras fortalecer la legitimidad y sostenibilidad de las organizaciones de mujeres no solo es necesario, ¿verdad? Es un reto, es algo que debemos tratar de hacerlo, pero en este contexto es terrible, ¿verdad? Entonces yo digo,
es importante contar con un gobierno democrático donde funcionen de manera independiente los tres poderes del Estado. En este contexto de falta de democracia en nuestro país, se hace más difícil y arriesgado. Es un reto realmente, pues no contamos con la protección constitucional. Corremos el riesgo de las personas defensoras de derechos que actualmente están detenidas, ¿verdad? Todo esto es también para nosotras algo que nos detiene, que nos amedrenta, decir, nos va a pasar lo mismo, mas sin embargo debemos hacerlo, debemos continuar tratando de, desde la sociedad civil, legitimando y sosteniendo un proceso de auditoría ciudadana sin comprometer nuestra autonomía. Continúo. Bueno, en mi opinión, las organizaciones de mujeres pueden fortalecer su legitimidad en la auditoría ciudadana cultivando 3 pilares fundamentales. Primero, rigor técnico con perspectiva de género. Contar con metodologías sólidas para documentar y evaluar el desempeño judicial sin perder de vista los sesgos estructurales que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia. Segundo, independencia crítica. Mantener una distancia clara y ética frente a los poderes judiciales. La colaboración no debe confundirse con subordinación ni con cooptación institucional. Tercero, alianzas estratégicas y sostenibilidad comunitaria. Fortalecer redes con otras organizaciones de la sociedad civil, academia y movimientos sociales, asegurando que su legitimidad provenga del trabajo territorial y no solo del diálogo institucional. En resumen, creo que la legitimidad no depende de la cercanía al Poder Judicial, sino de la coherencia entre sus demandas, su trabajo con las víctimas y su transparencia ante la ciudadanía. Definitivamente que el de hablar de la independencia, de la autonomía, de la coherencia y de la calidad de lo que son las investigaciones, yo creo que es sumamente importante lo que nos acaban de aportar la licenciada Ana Isabel López y la doctora María Emilia Molina de la Puente. Vamos a una segunda pregunta. ¿Qué recomendaciones daría para promover la participación ciudadana en el sistema de administración de justicia? Considero que es importante que las personas conozcan de sus derechos como ciudadanas, ciudadanos, que reconozcan que tenemos derechos, que los hagan valer, que sean escuchadas y escuchados y que tengamos acceso a la justicia realmente, porque conocer de derechos y al final no tenemos una ruta que nos lleve a encontrar justicia por todos los hechos que estamos presentando, pues al final esto no nos motiva a continuar, mas sin embargo estamos comprometidas a continuar trabajando por el reconocimiento y la participación ciudadana. Gracias. En mi opinión, primero debe reconocerse que la participación ciudadana no se limita a votar ni a opinar. Debe implicar un acceso informado, estructurado y respetuoso al sistema de justicia, comenzando, como decía la licenciada Isabel, por conocer cuáles son los derechos y cómo funciona todo este sistema. Para ello, recomiendo, primero, una difusión activa del quehacer judicial a través del lenguaje claro, publicaciones accesibles, sentencias comentadas y espacios de diálogo con organizaciones de la sociedad civil, como es este espacio que me parece fundamental para ello. En segundo lugar, mecanismos institucionales de participación no simulada, como observatorios ciudadanos, consejos consultivos y comités de seguimiento a políticas judiciales con participación paritaria.
Y en tercer lugar, la educación jurídica popular con enfoque de género y derechos humanos, para que las personas conozcan no solo sus derechos, sino también cómo exigirlos y cómo funciona el sistema. La clave, desde mi perspectiva, es abrir la justicia sin exponerla a la captura política y promover una ciudadanía activa y no pasiva. Gracias. Gracias. Yo creo que es muy importante lo que nos aportan nuestras distinguidas panelistas del día de hoy. Todo lo que tiene que ver con reconocernos como sujetos, como agentes, el empoderamiento de las organizaciones, un sistema que escuche, porque de nada vale que gritemos si no hay un sistema dispuesto a escuchar, y un sistema que funcione, pero también el de la posibilidad de que los mecanismos no sean simulaciones, cero performance, el de que efectivamente funcione una participación, y un elemento muy importante, el de la paridad en esa participación. Vamos a una tercera pregunta de si, ¿cuáles son los aportes de las organizaciones de mujeres para mejorar el servicio de justicia para las mujeres, y que si nos pueden citar, o sea, si conoce aportes y colaboración que se pueden utilizar para replicar, para utilizar como ejemplos de participación de las mujeres. La pregunta es que si conoce aportes para mejorar los servicios de justicia para las mujeres. Sí, por supuesto. Muchísimos aportes que las organizaciones de la sociedad civil, especialmente desde las mujeres, hemos desarrollado. Un ejemplo es todo el proceso que las organizaciones de mujeres hemos implementado para la creación de políticas públicas, para crear leyes que favorecen a las mujeres. Un ejemplo de ellos ha sido la creación del Instituto de la Mujer, el ISDEMU, que fue precisamente un esfuerzo que iniciamos desde 1994. Nuestra trayectoria quizás no tiene muchos años en conocer derechos y la paridad en nuestros tiempos. Entonces, en esos periodos, una de nuestras principales exigencias era crear. Nosotras queríamos un Ministerio de la Mujer, pero al final se acordó y accedimos por crear el Instituto de la Mujer. Y luego creamos la Política Nacional para la Mujer. Creamos también la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. La Ley Integral para la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la LIE. También hemos incidido en la creación de juzgados especializados para mujeres víctimas de la violencia de género. Realmente, como organizaciones feministas de mujeres, también hemos tratado de trabajar, aportar para disminuir, sancionar, erradicar la violencia de género en este país. Y pues un día damos un paso hacia adelante, otro para atrás, pero continuamos exigiendo que la violencia sea erradicada. Gracias. Claro, a mí me parece que las grandes transformaciones de la humanidad han sido a través de la lucha de las mujeres. Y muchas de las aportaciones que han hecho las mujeres, tanto en organizaciones de sociedad civil, digamos, formales, como aquellas que de manera informal han hecho que las mujeres nos unamos, han sido verdaderamente transformadoras. Y solo por dar algunos ejemplos que me parecen notables, podríamos hablar de la capacitación con perspectiva de género a operadores de justicia, desde juzgadores y juzgadoras hasta personal administrativo, que en México, por ejemplo, lo ha hecho el trabajo de X Justicia para las Mujeres, el Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir,
y hay acompañamiento a víctimas en procesos penales y familiares, garantizando que las mujeres no enfrentan solas el aparato judicial, y tenemos muchísimos ejemplos de sentencias relevantes con perspectiva de género que ha sido gracias al acompañamiento de estas organizaciones a las víctimas. Y en esto mismo, pues podemos hablar de litigio estratégico y elaboración de amicus curiae en casos claves de violencia, discriminación y acceso a la justicia, no solo en justicia nacional en diferentes países, en México en especial, pero también en los sistemas internacionales de protección de derechos humanos. Las sentencias como el caso Campo Algodonero, paradigmático en el sistema interamericano, pues es gracias al acompañamiento y al litigio estratégico de abogadas que acompañaron a las víctimas. El impulso a reformas legislativas que han sido adoptadas por el sistema judicial, como la tipificación del feminicidio o las órdenes de protección, monitoreo de sentencias y políticas judiciales, como hace el Observatorio de Sentencias de Género en varios países. Y estos aportes, me parece, no solo han mejorado los servicios, sino que han reforzado el sistema a verse a sí mismo desde los ojos de las mujeres. Y eso es un cambio estructural, no solo simbólico, que además las propias mujeres, desde fuera del Poder Judicial, con las mujeres de dentro del Poder Judicial, ha empezado a hacerse una suerte de alianzas que no tienen que ver con la independencia judicial, sino con la protección de los derechos de las mujeres que trabajamos en la judicatura, pero también de las mujeres por las que trabajamos desde la judicatura. Y eso verdaderamente me parece que es un impacto transformador importantísimo, no solo en México, sino a nivel regional, probablemente a nivel mundial, también podríamos hablarlo así. Hay obviamente en algunos países donde tenemos todavía mucho más que hacer, pero que la gran preocupación en este momento son las posibles regresiones a todo lo que hemos logrado, pero pues, sin duda estaremos las mujeres ahí para seguir transformando y alzando la voz en lo que tengamos que hacer. Gracias. Gracias. Yo creo que se vuelve cada vez más relevante lo que nos aportan nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a agradecer a las personas que nos han formulado algunas de las preguntas a través de las redes sociales que nos están acompañando virtualmente. Por este medio tenemos algunas preguntas que vamos a compartir a seguidas con nuestras panelistas. Hay un saludo de Sareli Trejos para doña Isabel, planteándole el de importantísimo los aportes y los desafíos que en el contexto salvadoreño nos comparte. Y también para doña Isabel nos plantean una pregunta que quiero compartir inmediatamente. ¿Qué estrategias pueden adoptar las organizaciones de la sociedad civil para fortalecer su legitimidad con los agentes extranjeros en el caso de la normativa que usted nos planteaba y el porcentaje que se ha establecido, cómo los agentes extranjeros y el régimen de excepción, sin caer en dinámicas de cooptación o autocensura frente a contextos autoritarios? Para Isabel, la licenciada Isabel. Muchas gracias. Gracias por su saludo. ¿Qué es? ¿Sareli? ¿Areli? Areli. Gracias, Areli. Bueno, las estrategias para fortalecer nuestra autonomía de cara a los agentes extranjeros. Yo creo que es un reconocimiento al trabajo, ¿verdad? Yo decía al inicio, llevamos 37 años trabajando, fortaleciendo, organizando el tejido social. Y no podríamos nosotras hacer nada en este país si la cooperación internacional no estuviera apoyando nuestros esfuerzos. La cooperación conoce, ahora no es el tiempo que solo hablamos o enviamos cartas, informes, cosas así. Ahora la cooperación nos visita y conoce y puede decir, esas mujeres realmente están haciendo un trabajo importante. Estamos capacitando, formando las mujeres en diferentes temas, en iniciativas económicas, tratando de que puedan generar ingresos o
y el generar alimentación en estos tiempos tan difíciles también económicos que estamos viviendo, que no hemos hablado de lo duro que está la situación económica, pero creo que la cooperación nos conoce y ellos, su preocupación es esto de tener que pagar el 30%, y como yo dije en un momento, ellos dicen, no, nosotros no podemos pagar esto, ya bastante hacemos con apoyar su país, con apoyar su organización, con apoyar todos los momentos de emergencia, y es difícil también ahora tener que apoyar el gobierno, ¿verdad? Con este 30%. Entonces, nosotras, en principio, nuestra estrategia de principio es registrarnos y ahí tratar de visibilizar nuestro trabajo, de qué tipo de trabajo desempeñamos, cómo nosotras nos acercamos a territorios donde ni el gobierno llega. Estamos llegando a zonas donde la gente no tiene energía, no tiene agua, no recibe ayuda ni desde el Estado ni de ninguna otra fuente, y espera que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil lleguen o lleguemos y apoyemos sus problemáticas, les acompañemos, y ya no digamos la situación de violencia de género o violencia intrafamiliar que ellas están viviendo. Acompañamiento con salud emocional, ¿verdad? En todos estos procesos de violencia en los territorios, con venida desde el régimen también, el régimen de excepción. Entonces, la cooperación no es nuestra preocupación. La cooperación está dispuesta a ayudarnos, ¿verdad? Tenemos muchas fuentes de cooperación que dicen, le vamos a ayudar, pero que no nos quiten del apoyo que les damos ese 30%, ¿verdad? O sea, nos conocen, saben la capacidad de trabajo y lo que desarrollamos en 40 distritos, ¿verdad? 8 departamentos del país. Entonces yo quiero decir que no es un problema para nosotras cómo convencemos a la cooperación internacional, sino cómo convencemos acá a las personas encargadas del registro o el RAIS para que no nos coloquen o nos quiten ese 30% de cada una de las transferencias que recibamos. Desde por ahí, no sé si con esto queda respondida la pregunta, pero podemos seguir conversando. Muchas gracias, licenciada Ana. Yo creo que es muy importante lo que nos aportan en esta conversación, en este webinar de hoy, 24 de junio, sobre el reto de las organizaciones de la sociedad civil ante la Auditoría Ciudadana de la Administración de Justicia. Vamos a pasar con otra pregunta que nos hacen nuestros amigos y amigas de las redes. Nos envían primero un saludo de Alma Celaya. Feliz día, saludos desde la FED Mujer, sección Violencia Doméstica de Honduras. Y también nos envía un saludo Telma María Alguera Martínez. Buenos días, un saludo desde la UNED, Costa Rica. Y ahora nos hacen una pregunta que voy a pasar inmediatamente a nuestras facilitadoras. ¿Qué riesgo corren las mujeres que trabajan en sistemas de justicia en países que se pronostican como posibles dictaduras? Quisiera comenzar con la doctora Ana María, que nos pueda hablar en relación a cómo considera usted que las mujeres trabajan en situaciones de riesgo y cómo se pronostican estos países en los que las mujeres ejercen o trabajan como dictadura, si hay entes a los que pueden acudir, que es la segunda parte de la pregunta. ¿Qué riesgo corre y hasta qué entes externos podrían acudir?
las mujeres que trabajan en países que se pronostican como dictadura, o sea, países que han sido calificados como dictadura. ¿Cómo pueden las mujeres como trabajar ahí? Pero también el de si es necesario acudir a otros entes externos, de a cuáles. ¿Con quién comenzamos, perdón? Con la doctora Emilia. Gracias. Bueno, no sé si podemos hablar de las que ya se pronostican como dictadura, pero creo que sí tenemos identificado claramente que hay una tendencia muy preocupante de los países a caminar hacia un régimen totalitario. Y eso se identifica, sobre todo en el sistema de justicia, porque hay una persecución de personas juzgadoras, pero también una cooptación de los poderes judiciales a través de diferentes métodos. Obviamente el más drástico es el que estamos viviendo en México, pero que eso obviamente vulnera al sistema de justicia y hace mucho más necesaria la participación de la sociedad civil y por supuesto más riesgo. Evidentemente, el hecho de alzar la voz en este tipo de regímenes, pues hace mucho más riesgosa la función de las organizaciones de sociedad civil como Auditoría Ciudadana, pero también más indispensable. Yo creo que asumiendo el riesgo, creo que hay como dos grandes temas que pudieran ayudar a protegernos entre nosotras mismas. Uno es, pues, por supuesto, las alianzas entre las propias mujeres y las organizaciones de sociedad civil. Nosotros en la Asociación Mexicana de Juzgadoras tenemos como lema que juntas somos más fuertes, y yo creo que es cierto, entre más somos y entre más unidas estamos, es más difícil que nos puedan atacar, porque finalmente somos el 51% de la población. Y por otro lado, pues se puede acudir a instancias internacionales, a estas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los comités de la ONU, para pedir medidas urgentes que pudieran apoyar también respecto de los estados a temas de persecución. Y hay otras asociaciones, por eso es tan importante las alianzas entre asociaciones de la propia sociedad civil, que se dedican también a apoyar a los defensores y a las defensoras de derechos humanos para poder salir en momentos de suma gravedad y emergencia de los países. Entonces yo creo que las alianzas tienen que hacerse con esta visión también de realismo, ¿no? Con la dosis de realismo de qué es lo que está pasando en estos países y qué es lo que podemos esperar respecto de ataques y persecuciones, no solo administrativos y no solo tributarios, sino también ataques desde fiscalías o, bueno, en casos extremos de ataques personales a la integridad personal, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos países donde tenemos muy normalizada la participación de crimen organizado en todas las áreas sociales y más en la cooptación, obviamente, de la justicia. Gracias, licenciada Ana María. Si nos puede dar su opinión en relación a los riesgos que corren las mujeres que trabajan en sistemas de justicia en países que se pronostican como posibles dictaduras. Isabel o Ana María. A usted. Ana Isabel. Gracias. Ya le confundí los nombres. Sí, tranquila, Disleva. Bueno, yo quiero decir que ¿qué riesgo tenemos? Ya tenemos pruebas. Ya tenemos pruebas desde hace rato que si nosotras como mujeres estamos denunciando la violación de derechos humanos, estamos pues hablando en términos críticos sobre la actitud, la actuación del gobierno, pues las mujeres están siendo capturadas. Si no, una prueba de ello es la doctora Ruth Eleonora López, que ya tiene casi un mes de estar capturada, ¿verdad? Se habla de una cárcel por el occidente del país, pero así como tan público no se sabe qué es, ¿verdad? Tenemos en este momento también a la licenciada, a la doctora Ingrid Escobar, que ya está migrando en otros países porque está siendo perseguida, ¿verdad? Y aquí también, pues no podemos decir que estamos exentas
por lo que decimos, por lo que tenemos, que en algunos casos no estamos de acuerdo con la posición del gobierno. Lo han manifestado también el abogado constitucionalista, el doctor Enrique Anaya, y que también está capturado desde hace unos 15 días, ¿verdad? Entonces, sin que haya juicios justos. Esto por mencionar a alguna persona, pero aquí hay medio mundo que está siendo perseguido, señalados. Si no, veamos todos algunos medios de comunicación que han señalado la situación misma del gobierno. En algunos casos no están de acuerdo con lo que está pasando y también están denunciando casos que la población desconoce, pero que los medios de comunicación se han encargado de visibilizar, de denunciarlos y que hacer que le llegue a la mayoría de la población. O sea, nosotros no estamos, que nos puede pasar, estamos amenazadas por nuestro trabajo. Yo espero que con todo lo que he estado hablando ahora, pues no esté mucho más amenazada, pero si no, espero contar con ustedes. Gracias. Gracias, Ana Isabel. Yo le estoy cambiando el nombre. No me lo tomen en cuenta. Realmente hay muchos comentarios que nos están llegando desde las redes, los que agradecemos profundamente y queremos compartir algunos con ustedes. Zuleya nos dice, Sareli, a doña María Emilia, gracias por todos los aportes y la reflexión que nos hace sobre la importancia de mantener las luchas por los derechos de nuestros países en Latinoamérica. Marjorit, Alejandra, Cuellar, Portillo, nos hace una pregunta que les traspaso de una vez. ¿Será que las ONG en El Salvador podrán trabajar normalmente? Porque si antes era difícil tener una unificación de esfuerzos con municipalidades, ahora se podrá hacer incidencia política y ciudadana. ¿Qué cree usted de esta pregunta que nos hace Marjorie? Ay, Isabel, porque yo creo que está hablando de El Salvador. Sí, gracias. Bueno, estamos trabajando, ¿verdad? Hay municipios donde hay alcalde, porque el municipio ahora cuenta con 8 o 9 distritos. Algunos no estábamos trabajando anteriormente. Y ahora hemos tenido nosotras que tratar de juntar y trabajar en todos los distritos. Pero el problema que yo hablaba hace un rato era que hemos elaborado políticas municipales de género. Esas políticas estaban para ciertos municipios que ahora se han convertido en distritos y que algunos de estos distritos no están incluidos en lo que ahora son los municipios. Y el alcalde dice, yo quiero trabajar con ustedes, sí, cómo no, pero quiero que esta política municipal de género se implemente en los 9 distritos. Pero si la política no estaba formulada para los nuevos distritos, los recursos del proyecto no estaban para los 9 distritos, quizá para 4, para 5. Esto implica tener que hacer malabares, estrategias para poder trabajar, si es que en algún momento podemos trabajar en los 9 distritos, ¿verdad? Toda esta situación lo estamos tratando de adaptar y esperamos que realmente con esta nueva ley de agentes extranjeros no tengamos problema que esperamos nosotras seguir trabajando. Este año tenemos 5 proyectos presentados, de los cuales 2 están aprobados. Pero de esos proyectos no nos desembolsan porque dice, queremos saber que cuando reciban el dinero, ustedes no les van a quitar ese 30% para poder desembolsar o hacer esas transferencias. Ellos esperan esto y nosotras queremos continuar trabajando en los departamentos, en los municipios y esperamos
realmente que nuestro esfuerzo sea tomado en cuenta, porque el trabajo de cada organización, cuando nosotros lleguemos a inscribirnos, estará a discrecionalidad de quien nos recibe la información, si pasamos, si nos quitan el 30% o no, ¿verdad? Esto no está del todo claro. En la ley todavía nos hace falta mucha información, apenas ha sido aprobada y nosotras no nos hemos ido a inscribir porque estábamos esperando que se nombrara director o directora de este instituto, o como se va a llamar, ¿verdad? Para que tengamos claridad si realmente podremos continuar trabajando, si vamos a tener los recursos adecuados para seguir aportando en este país, trabajando por el desarrollo de este país, o qué es lo que va a pasar. Mas, sin embargo, ya hemos solicitado la asesoría del Ministerio de Gobernación, que será el ente responsable para esta ley, y es donde ya estamos nosotras registradas desde que se creó la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Ya nosotros estamos registradas desde el 94. Tenemos nuestra personería jurídica, tenemos nuestros estatutos. O sea, no hay ninguna forma de decir ustedes no pasan, pero pues como dice, queda discrecionalidad de quien recibe la información o del que sea el responsable del RAEX, que así se llama del reglamento. Y pues, pero sí, con todo nuestro corazón esperamos, porque no es, esperamos continuar trabajando, porque no es que la cooperación nos cuestione, no. Hemos tenido cuántas videoconferencias con la cooperación, hemos hablado también con diferentes responsables de agencias internacionales y nos han dicho, sí, si ustedes y nosotros queremos seguir apoyándoles, pero no queremos apoyar ese 30%. Ese es nuestro gran reto ahorita. Gracias, Desiree. Han planteado muchos comentarios en relación justo a ese tema del 30%, del porcentaje, y Maribel se nos une planteando la necesidad de que se quite ese 30% para seguir financiando las acciones que tanto ayudan a las mujeres. También Maribel Mira nos habla de esa ley que preocupa porque ya tenemos apoyo, o sea, ya hay una sensibilización por parte de los agentes financiadores. Ali Marroquín dice que también se une a la posición de es necesario que se quite ese impuesto porque los proyectos de las organizaciones sociales deben seguir fortaleciendo a las mujeres en El Salvador, y envían saludos. De Maribel Mira les envía saludos, y también a las y los organizadores de la Fundación Justicia y Género. Tenemos una pregunta que quisiera pasar la palabra primero a la doctora María Emilia Molina y solicitarle brevedad, porque estamos llegando casi al final de nuestra participación. Y la pregunta es, ¿qué opinan sobre la persecución de defensores de derechos humanos y ahora exiliados del país de Guatemala por el ente de la investigación, acusándoles de delitos girados a la Interpol, negándose a la última a ejecutarlos? ¿Se entendió, doctora? La persecución de defensores de derechos humanos en Guatemala, que tienen como una acusación ante la Interpol y que esta última se ha negado a ejecutarlos. Sí, bueno, no solo en Guatemala, me parece que hay un tema de persecución a través de fiscalías en todos estos países. Lamentablemente, México era quien recibía a muchas de las personas que tenían que salir
de sus países por esta persecución, y en este momento México tampoco es un país seguro para ello. Entonces, realmente regional, en toda la región estamos viviendo momentos muy complejos, pero yo insisto en que tendrá que haber un cambio a través de las alianzas entre las organizaciones de sociedad civil, no solo internas de cada país, sino las organizaciones de todos los países para pues hacer una sola fuerza común ciudadana, y creo que estos espacios son de aquellos en los que pues nos propician para poder no solo hablar, alzar la voz, sino también unirnos. Gracias. Muchísimas gracias. Están activas las redes. Licenciada Isabel, breve, en relación a la misma pregunta, la persecución de defensores de derechos humanos en Guatemala por el ente investigador y los delitos de los que están acusados y que, por tanto, han sido girados a la Interpol. ¿Qué piensa usted sobre esta? Bueno, yo creo que a nivel de la región la situación de persecución está difícil. No solo El Salvador, no solo Guatemala, está ocurriendo Nicaragua, todo esto. Y yo creo que, si las personas han sido juzgadas previamente y hay realmente una razón, una causa de peso por la que está siendo perseguida, pues la Interpol podría hacer su trabajo. Pero también celebro yo que la Interpol se niegue en algunos momentos a capturar o detener personas solo porque a alguien se le ocurrió girar una luz roja para que sean detenidos. Yo creo que es necesario que haya realmente la justicia, pero que sea un proceso, que hayan tenido un proceso para juzgarles y para perseguirlos, pero solo porque a alguien se le ocurre que debe de ser capturados. Yo creo que no, porque por defender derechos humanos, por defender la situación, por hablar de puntos críticos con los que no estamos de acuerdo, yo creo que esa no es una causa para que una persona sea detenida y sea capturada, ¿verdad? Yo pienso que debe de ser juzgada y permitirle que se defienda. Gracias. Muchísimas gracias. Es definitivamente un lujo. Yo tengo que decir que nuestras expositoras nos han planteado una gran claridad en cada uno de los elementos, nos han aportado sugerencias, recomendaciones muy concretas en relación, nos han hecho un diagnóstico también bastante evidente y como juicioso de cuáles son los retos que tienen las organizaciones de la sociedad civil ante la auditoría ciudadana en la administración de justicia. Queremos agradecer a la doctora María Emilia Molina de la Puente, de México, y a la licenciada Ana Isabel López de El Salvador, esta voz de las mujeres poderosas que han puesto hoy en este webinar. Moderación. ¿Cuáles son esos retos que nos han colocado y que yo quisiera como dejar también el desafío de seguir profundizando, de volvamos sobre esta grabación, porque hay muchos elementos que nos pueden ayudar no solo a encontrar esa motivación para seguir hacia adelante, sino también el de tomar el ejemplo y la valentía de estas dos mujeres que nos han acompañado hoy en su presentación de cuáles son esos retos que tenemos, pero ante los que ellas no se han detenido, sino que siguen levantando y alzando la voz, que es también un elemento muy importante. No podemos dejar que lo que se ha logrado se revierta. Las mujeres tenemos un compromiso de seguir construyendo una justicia imparcial, independiente y que responda realmente a lo que son los intereses, derechos, necesidades de los sujetos que son ciudadanos dentro de nuestras poblaciones, pero también el de que esa justicia no sea cooptada por los peores intereses.
Muchísimas gracias. Y yo quisiera pasar también a través de esta voz que la Fundación Justicia y Género y la Universidad UNED nos ha activado en el día de hoy para invitarles el 19 de agosto a un nuevo encuentro de estos. Y en esa ocasión se va a discutir el tema canales de diálogo y negociación para la colaboración de la justicia abierta con perspectiva de género, mirando todo lo que nos han dicho hoy, el de la necesidad como un rigor que nos apuntaba la doctora María Emilia Molina. Un rigor es que tengamos los elementos y el rigor de la investigación y del conocimiento del sistema de justicia para que podamos incidir favorable y oportunamente. Yo creo que ha sido una actividad muy rica, que nos ha aportado mucha fortaleza, mucha claridad, mucha concreción. Ha sido un diálogo desafiante, valiente, que hoy la Fundación Justicia y Género ha puesto en sus pantallas. Esperamos verles próximamente en un nuevo encuentro el 19 de agosto. Guarden la fecha. Ahí tendremos una nueva oportunidad de seguir fortaleciendo lo que hacemos desde nuestros espacios y desde nuestras funciones. Por mi parte, muchísimas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y definitivamente nos seguimos viendo a través de estos webinars. ...25 años fortaleciendo la educación a distancia con calidad y compromiso.